Alrededor de la vida en la Tierra y sus diversas manifestaciones, el hombre ha mostrado un interés permanente, pues su destino como especie se halla unido de muchas maneras con el destino de los seres vivos que lo rodean. En respuesta a esta inquietud, el ser humano a lo largo de su historia se ha planteado múltiples explicaciones desde puntos de vista tan disímbolos como el arte, la religión y la ciencia. En el terreno científico, ha creado una herramienta cuyas características le ayudan a comprender los orígenes, las particularidades y el desarrollo de los seres vivos dentro del planeta. A esta herramienta, el hombre le ha llamado biología. La biología es una ciencia dedicada al estudio de todos los seres vivos que habitan la Tierra, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los más simples hasta los más complejos. A través de la biología, el hombre ha emprendido una extensa búsqueda de las distintas formas de vida que existen en el planeta. Tal aventura comprende no solo aquellos paisajes poblados por especies animales y vegetales, cuya presencia captura con facilidad nuestra atención. Los caminos de la biología se bifurcan hasta alcanzar ámbitos que pueden pasar inadvertidos a simple vista. De esta manera, su campo de estudio se extiende hasta fronteras microscópicas, hasta lugares donde la vida parece no existir. Por ejemplo, dentro de una gota de agua es posible encontrar todo un microcosmos de seres unicelulares, entre ellos las bacterias y los protozoarios, como los paramecios. Ahí, en ese ámbito minúsculo, en apariencia insignificante, la biología se abre paso para revelar el comportamiento de seres antes invisibles para el ojo humano. Exuberancia y diversidad. Los seres vivos son un catálogo de formas por momentos verdaderamente extravagantes. Aunque su apariencia indique lo contrario, el coral no es una roca, sino un organismo vivo cuyo alimento proviene de pequeños invertebrados y huevos de peces capturados por los tentáculos de este inusual ser. Lo que parece roca en el coral se forma mediante las secreciones producidas por este ejemplar marino. No pertenece al reino de las plantas, es un animal, y su ciclo de vida lo lleva con frecuencia a crear extensas colonias, las cuales reciben el nombre de arrecifes. Como puede apreciarse, la vida en la Tierra puede ser sorprendente, y más si se consideran los miles de millones de especies que han habitado desde la noche de los tiempos este rincón del cosmos. Desde su aparición en la Tierra, el hombre tuvo que satisfacer diversas necesidades con el fin de asegurarse la subsistencia. Por ello, sus primeros contactos con los seres vivos se orientaron a cumplir este requerimiento. Plantas y animales le sirvieron en principio de base alimenticia. Sin embargo, comer no era suficiente. La vida misma le exigía protegerse de otros factores, los cuales amenazaban su existencia. Tal vez por esta razón, el ingenio condujo al hombre a descubrir diferentes usos en los seres con que compartía el mundo. El ser humano necesitó protegerse de las inclemencias del clima. Entonces aprendió a cubrir su cuerpo con las pieles de los animales muertos. Aprendió a protegerse del frío y del calor, de la lluvia, de la nieve, de la intensidad del sol. El reino animal y el reino vegetal le dieron sustento. Se convirtieron en herramientas indispensables para sobrevivir. Desde entonces, el hombre necesitó observar el comportamiento de los seres vivos porque a ellos estaba ligada su propia vida. Su experiencia le enseñó
por ejemplo, a distinguir los frutos comestibles de los no comestibles. Le enseñó también a defenderse de los animales salvajes mediante el empleo de las armas y el fuego. El hombre se descubrió capaz de la memoria y del conocimiento. No le bastó subsistir. Los seres vivos le sirvieron como ornamenta, como inspiración para expresar su situación en el mundo. Asimismo, fueron la materia prima para construir refugios y viviendas. Junto con aquel hombre, nació también la biología. Poco a poco el animal humano fue encontrando su lugar en el mundo. Cuando era nómada se limitaba a cazar, a pescar y a recolectar los frutos de la naturaleza. Viajaba constantemente, en búsqueda de recursos y alimentos. Sin embargo, gracias a la cuidadosa observación de los seres vivos, aprendió a utilizarlos de otra manera. Vio el crecimiento de las plantas y aprendió su ciclo de vida. Advirtió que las plantas tenían semillas de las cuales, al caer a la tierra, nacían otras plantas. Este conocimiento le permitió reproducir la naturaleza, pero también modificó sustancialmente su situación en el mundo. Al igual que las plantas, el hombre decidió echar raíces. En otras palabras, se volvió sedentario. Ya no necesitaba viajar de un lugar a otro para encontrar sus provisiones, pues había descubierto la forma de reproducir los granos y los frutos que requería para alimentarse. Ahora podía quedarse en un solo sitio y desde ahí asegurar su estancia en la tierra. El hombre había descubierto la agricultura. Su relación con los animales cambió de forma parecida. Aprendió a domesticar ciertas especies, a conservarlas junto a él y a aprovechar en algunos casos sus productos. De esta manera nació la ganadería. Con la agricultura y la ganadería, el hombre aprendió a reproducir a los seres vivos. El mundo había dejado de ser un lugar de donde tomaba cosas para convertirse en una suerte de laboratorio, en el cual sus manos ejercían ya cierto dominio. Este cambio en el vínculo del hombre con el mundo le permitió pasar de los conocimientos meramente empíricos a los conocimientos científicos. Contribuyeron a ello su larga experiencia y su memoria, su gran capacidad de observación y su desarrollo intelectual. El acercamiento del hombre con los seres vivos le enseñó a distinguirlos y a clasificarlos. De esta forma les asignó diferentes usos de acuerdo con sus características específicas. Ciertas plantas les sirvieron de medicamento, mientras que otras simplemente adornaron su cuerpo o sus aldeas. Aprovechó de los animales no solo su carne, sino también sus pieles y cornamentas, para fabricar desde vestidos hasta instrumentos musicales. Los primeros datos sobre el estudio de la vida desde un punto de vista científico provienen de la civilización griega. Aristóteles, uno de los pensadores más importantes de la Grecia antigua, se interesó en forma particular por la clasificación de los seres vivos. Sus esfuerzos se orientaron a ordenar y agrupar a las plantas y a los animales según sus características. Se concentró primordialmente en el estudio del reino animal. En torno de este tema, escribió el libro titulado La historia de los animales, por el cual se le considera el fundador de la zoología. Dentro de esta obra, planteó clasificaciones basadas en las diferencias y semejanzas de los seres vivos. Así distinguió, por ejemplo, a los animales que tenían sangre de aquellos que no la tenían, y a los ovíparos de los vivíparos. También ordenó a los seres vivos de acuerdo con su simplicidad y complejidad, y los agrupó en una escala a la cual llamó escala nature o escala natural. En la escala natural, Aristóteles colocó en primer lugar el suelo, aunque no es un ser vivo. Después puso a los organismos más pequeños y simples,
y a partir de ellos construyó un orden donde seguían los seres más grandes y complejos hasta culminar con la especie humana. Teofrasto, uno de los discípulos de Aristóteles, continuó con la tarea de su predecesor, pero con una diferencia: se abocó básicamente a la investigación de las plantas. Fundador de la botánica, Teofrasto se dedicó a la observación, estudio y clasificación de las especies del reino vegetal. Como parte de su trabajo, registró a más de 500 especímenes y escribió un libro acerca de la historia de las plantas. La obra de estos dos pensadores contribuyó a darle cuerpo a la biología como ciencia, a reunir y sistematizar los conocimientos que sobre los seres vivos había acumulado la experiencia humana. De esta forma, el saber del hombre sobre la vida en la tierra se hizo más ordenado y preciso. La obra de los griegos permitió esbozar ya un primer mapa sobre la naturaleza y los usos de los animales y las plantas. Asimismo, condujo al hombre a una nueva etapa en su relación con el medio ambiente, una nueva etapa donde se rebasó la concepción utilitaria de los seres vivos para tratar de comprender la vida a partir del conocimiento científico. Como puede apreciarse, entre el hombre primitivo y los griegos existen muchas diferencias sobre el conocimiento de los seres vivos. Aquel primer hombre, desnudo y nómada, solo veía en los animales y las plantas medios para sobrevivir. El largo camino que recorrió desde su condición nómada hasta convertirse en sedentario estuvo marcado por dos descubrimientos: la agricultura y la ganadería. Finalmente, los griegos se encargaron de llevar al estatuto de la ciencia los saberes de los antepasados del hombre. Si bien no concluye en ellos la historia de la biología, es considerable su aportación para establecer los cimientos de esta disciplina científica. Para la historia de la biología, el siglo XVII significó el principio de una etapa llena de descubrimientos y avances teóricos que transformaron significativamente la concepción del hombre sobre la vida. Esta historia de cambios e innovaciones empezó con un comerciante holandés llamado Antonio van Leeuwenhoek, quien se dedicaba a la venta de telas. Como parte de su trabajo cotidiano, Leeuwenhoek utilizaba una lente de aumento para observar con mayor detalle las fibras de las telas y comprobar la calidad de los tejidos. Con el paso del tiempo, el comerciante ideó formas de pulir las lentes hasta alcanzar un grado de perfeccionamiento que le permitió ver a través de ellas con mayor claridad. Su conocimiento del trabajo con las lentes lo llevó a construir unos peculiares y sencillos microscopios cuya calidad no fue superada hasta el siglo XIX. Autodidacta en las ciencias naturales, Leeuwenhoek se fue internando cada vez más en un nuevo mundo poblado por seres que nadie, en toda la historia de la humanidad, había visto. La curiosidad le condujo a examinar cuanto encontraba en su camino. Así, bajo el ojo de sus lupas, colocó gotas de agua, de sangre, de semen y su propia piel. Observó dentro de estos elementos grupos de microorganismos, de diminutos seres vivos, a los cuales describió como pequeños animales bajo el microscopio. Dichos seres eran protozoarios, bacterias, espermatozoides, glóbulos rojos y células. Leeuwenhoek, al igual que Cristóbal Colón, había descubierto un nuevo continente. A diferencia del navegante genovés, Leeuwenhoek se aventuró en un mundo a través de un microscopio, sin el respaldo de tripulación alguna. Buscó repetidamente el apoyo de los hombres de ciencia.
realizó dibujos y descripciones sobre cuanto había observado y los envió a la Royal Society de Londres, institución científica donde por mucho tiempo lo consideraron como un loco. Los científicos de aquella época no alcanzaban a comprender de dónde había sacado las imágenes de tan extraordinarios seres, si eran fruto de una exótica inspiración o formas de vida reales. Asimismo, desconocían el grado de perfeccionamiento alcanzado por Leeuwenhoek en el pulido de las lentes, las cuales le permitieron ver los objetos 200 veces más grandes de su tamaño. Sin embargo, su perseverancia y el valor de su trabajo obtuvieron justo reconocimiento finalmente, y fue nombrado miembro de la Royal Society de Londres. De una manera casi accidental, el comerciante holandés había entrado en los terrenos de la ciencia, revolucionándola gracias a sus descubrimientos. Esta nueva mirada sobre el mundo colocó al hombre en un lugar privilegiado para estudiar las más pequeñas formas de vida y llevó a la ciencia de la biología a trazarse itinerarios que no hubiera podido cumplir sin las herramientas adecuadas. El microscopio de Leeuwenhoek tuvo un antecesor, el microscopio compuesto o microscopio óptico, el cual constaba de 2 lentes y un aparato de iluminación. Sin embargo, debido a ciertas dificultades en su uso relacionadas con la óptica y con la iluminación, fue relegado durante algunos años como instrumento científico. A pesar de dichos inconvenientes, gracias al microscopio compuesto, en 1665, el físico inglés Robert Hooke pudo nombrar por primera vez a la unidad fundamental de los seres vivos, la célula. Aunque Leeuwenhoek ya había descrito algunas células vivas, nadie antes de Hooke acertó en bautizarlas. Estaban ahí simplemente como una entidad misteriosa e indescifrable. Por supuesto, se podrá pensar que el nombre es lo de menos. Sin embargo, constituye un elemento crucial para distinguir y ordenar la gran variedad de cosas que circundan nuestra vida. ¿Pero por qué Hooke llamó células a las células y no de otra manera? La razón es interesante. El científico se encontraba observando una delgada capa de corcho a través del microscopio compuesto. Vio en el corcho unas estructuras pequeñas similares a un panal de abejas. La forma de esas cajitas vacías llevó a Hooke a denominarlas como cells, palabra inglesa que en español significa celdilla o célula. Esas cajitas que Hooke observó eran células muertas, secreciones que quedaban de las células vegetales. La importancia de este descubrimiento consistió en nombrar por vez primera a estas pequeñas entidades, las cuales son uno de los factores primordiales para comprender la existencia de la vida en la Tierra. Sin el legado de Hooke, hubiera sido más difícil para Teodoro Schwann, Matthias Schleiden y Rudolf Virchow postular la teoría celular en el siglo XIX. Esta triada de hombres de ciencia propuso que la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos es la célula. Asimismo, afirmaron que los organismos vivos están formados por células a partir de las cuales se reproducen o se originan. Con la teoría celular, la biología dio un paso más en su afán por descubrir los laberintos de la vida. Todo ello empezó de alguna forma con un vendedor, quien por examinar las propiedades de las telas terminó descubriendo aún en la palma de su mano todo un universo microscópico. A lo largo del siglo XIX, se registraron importantes avances científicos en el campo de la biología. Una contribución relevante estuvo a cargo del francés Louis Pasteur, quien refutó la teoría de la generación espontánea. De acuerdo con esta teoría, la materia inorgánica era capaz de generar vida por sí misma. Mediante una serie de experimentos, Pasteur demostró que todos los seres vivos provienen de otros seres vivos, que es imposible para la materia inorgánica engendrar vida.
Pasteur estableció así un nuevo punto de partida para el estudio de la reproducción de los organismos. Las investigaciones sobre la vida ayudaron a los hombres del siglo XIX a mejorar sus expectativas en materia de salud. En aquel tiempo eran comunes las grandes epidemias de fiebre amarilla, cólera y viruela, enfermedades que causaban la muerte de muchas personas en el continente europeo. Un inglés, Eduardo Jenner, se dedicó particularmente al estudio de uno de estos males, la viruela. Él se dio cuenta que durante las terribles epidemias, las mujeres dedicadas a ordeñar vacas no se contagiaban de viruela, cuando prácticamente en todas las familias alguien moría debido a esta enfermedad. Jenner buscó explicarse esta situación excepcional. Advirtió que las vacas padecían una enfermedad muy similar a la viruela causada por un virus semejante. Al ordeñar a estos animales, las mujeres se contagiaban con el virus a través de las manos y los brazos, pues eran las partes de su cuerpo que estaban en contacto con las ubres de las vacas. De alguna manera, esto producía en ellas inmunidad, factor que las protegía de la enfermedad de la viruela. Tras observar el proceso inmunológico, Jenner intentó probar su vacuna, pero nadie quiso ayudarle. Decidió entonces experimentar con su hijo, quien fue el primero en recibir la vacuna de la viruela, misma que ayudó a salvar posteriormente tantas vidas. En el terreno teórico, el siglo XIX fue testigo del nacimiento de las formulaciones de Carlos Darwin y de Gregorio Mendel. A través de su obra, Darwin pudo explicar la evolución que experimentan los seres vivos durante el transcurso de los años. Propuso el concepto de la selección natural como uno de los factores que influyen en la evolución. En la teoría de la selección natural, se establece que aquellos individuos mejor adaptados a su medio son los elegidos para subsistir y transmitir los caracteres hereditarios a sus hijos. Darwin, sin embargo, no profundizó en los factores hereditarios tanto como lo hizo un contemporáneo suyo, el monje Gregorio Mendel. A Mendel le sorprendía ver dentro de una familia de cualquier especie que a veces los hijos eran muy parecidos a los padres y en otras ocasiones se parecían muy poco. Por ello se dedicó a estudiar cómo se transmitía la herencia y dónde se encontraban esos caracteres hereditarios. Para averiguar las leyes que regían la herencia, Mendel trabajó con plantas de chícharos en su monasterio. Los vio crecer y reproducirse e hizo meticulosas anotaciones sobre la forma en que se transmitían ciertas características de una generación a otra. El monje austriaco abrió así las puertas de una nueva disciplina en el terreno de la biología, la genética. Por esa puerta, pero ya en pleno siglo XX, transitaron James Watson y Francis Crick, quienes descubrieron la estructura del ácido desoxirribonucleico conocido como ADN. Esta es la sustancia que forma los cromosomas, y dentro de ambos se encuentran los caracteres de la herencia. Entre la evolución de las especies y la transmisión de la herencia, la biología ha ayudado al hombre a revelar algunas claves del mundo de los seres vivos. Sin embargo, hay muchas preguntas que permanecen sin respuesta. Una de ellas, inquietante hasta cierto punto, gira en torno del origen de la vida. Dos científicos, Alexander Oparin y John Burdon Sanderson Haldane, señalaron que la vida en la Tierra se originó hace 3.500 millones de años. Su teoría, la más aceptada hasta nuestra época, describe el proceso y las condiciones bajo las cuales surgieron los primeros seres vivos en nuestro planeta. Origen y herencia, enfermedad y salud. Apenas algunas claves para comprender la muy compleja trama de la vida. Dentro de la ciencia, ningún camino está cerrado.
Louis Pasteur fue capaz de cuestionar un conocimiento que todos daban por verdadero, y ello condujo a la apertura de otros caminos, donde la imaginación científica aprendió a confrontarse de otra manera con la realidad. El ojo atento de estos científicos permitió descubrir el conocimiento, conquistarlo, para después darle un uso en beneficio de sus semejantes. De la mirada observadora, pasaron a la búsqueda de razones que les ayudaran a explicarse los diversos fenómenos del mundo. En el campo de la biología, los siglos XIX y XX han sido un aluvión de constantes descubrimientos, de avances hacia ámbitos minúsculos, donde la vida ha permitido al hombre desentrañar solo algunos de sus más sorprendentes secretos.